A finales de los años 20, en México, en los límites entre el estado mexicano de Coahuila y Durango, hubo un accidente ferroviario. En este accidente ferroviario, a lo largo de una pendiente pronunciada, descendente, un ferrocarril perdió los frenos. Una situación muy grave, puesto que iba cargado con mineral de hierro. El efecto de aquel descenso descontrolado fue que la locomotora y los vagones salieran de las vías poco antes de llegar al final, justo donde está una curva. El conductor, el garrotero y gente que iba a bordo de aquel tren de carga, los demás operarios, perdieron la vida. Pero entonces comenzó a ocurrir algo. Poco tiempo después, quizá un año o a lo sumo 2, los conductores de ferrocarril, los operarios de las locomotoras que descendían esa misma cuesta con ese mismo material, pudieron observar una misteriosa luz, una luz que aparecía de pronto cuando se aproximaba uno de estos trenes. Cerca de donde comienza el descenso, aparecía la misteriosa luz. Por supuesto, se entendía que era un guardavías o alguien que estaba avisando de algo, así es que los operarios reducían la potencia, bajaban la velocidad y dejaban que el tren descendiera suavemente. Más de uno pensó que se trataba del fantasma de uno de aquellos maquinistas, al que llamaban el Chirris. Y durante mucho tiempo, hasta que finalmente se retiró esa línea y dejó de haber ahí trenes, los operarios aseguraban ver la misteriosa luz aparecer de pronto como avisando que algo iba a ocurrir. Para muchos aquello era, sin lugar a dudas, un fenómeno fantasmal, el fantasma del Chirris. El relato como tal fue compartido por Rodolfo Benavides en 1971 en su libro La visita del muerto. No da muchos detalles, y si bien el fenómeno se antojaría un fenómeno paranormal, la realidad es que no es el único y no es privativo de este caso. El fenómeno de las luces fantasmales es un fenómeno que se repite en muchas partes del mundo y esta noche, aquí en Relatos del Lado Oscuro, le voy a platicar específicamente de algunos casos que ocurren en Norteamérica. ¿Me acompaña? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Si bien el relato del escritor mexicano Rodolfo Benavides, en su libro La visita del muerto, es estrictamente un relato sobre el fantasma de un maquinista muerto, a lo largo de los años se han narrado otros episodios, e inclusive en México también, en donde las personas aseguran ver misteriosas luces que aparecen de pronto, en medio de la nada. Y tal como aparecieron, desaparecen sin tener una explicación razonable. No siempre ocurren cerca de vías del ferrocarril. En este primer caso que le he contado, aparecían cerca de las vías, pero tampoco era privativo de las vías. En México hay otros 2 lugares en donde estos fenómenos luminosos se han hecho famosos. Uno de ellos es la zona del Silencio y otra en Morelos, en la parte central, en el Cerro del Teposteco, en donde con frecuencia las personas observan estas llamadas luces fantasmales. Y no necesariamente tienen que tener una historia paranormal detrás, pero el fenómeno es caprichoso, extraño y difícil de explicar. Déjeme que le presente otro caso. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Marfa? Bueno, Marfa es una pequeña comunidad, un poblado, que se encuentra en Texas, en los Estados Unidos. Es un poblado pequeño que durante muchísimos años fue simplemente un pueblo de ranchos. Alrededor había grandes extensiones ocupadas por ranchos, así al estilo de los vaqueros y del viejo oeste, de Bonanza y de aquellas series, que de vez en cuando salían de sus ranchos para ir al pueblo, en donde había tiendas de abarrotes y cosas de ese estilo. Pero era uno de esos pueblos dormidos en medio de la nada, después de Marfa. Lo que sigue es el desierto, la frontera con México y el desierto de Chihuahua. Lo más cercano que hay
Es un aeropuerto a cerca de 300 kilómetros. Son rutas largas, muy asoleadas, muy cansadas. Durante la Segunda Guerra Mundial aquí hubo mucho movimiento, porque cerca de ahí se estableció una base militar del ejército y un campo aéreo. Fueron los días de gloria porque había muchos militares que bajaban al pueblo buscando divertirse un rato y aquello floreció. Tras la Segunda Guerra Mundial las bases se cierran y Marfa vuelve a caer en un profundo sueño. Se convierte en eso, en un pueblo somnoliento, en donde de vez en cuando parte de la diversión es ir a un paraje solitario, en un punto conocido como el Paso del Paisano, en las montañas Chinati, a ver unas misteriosas luces, unas extrañas luces que de pronto aparecen ahí. Esto ha venido ocurriendo desde mucho tiempo atrás, pero ciertamente no era famoso porque este pueblo lo último que tenía era ser famoso. Ahí no había nada. Así que los habitantes conocían aquello y eventualmente irían por ahí a echar un vistazo, porque no había otra cosa que hacer. Pero en los años 70 este pueblo cambió. Y si bien sigue siendo una diminuta comunidad que en el 2010 tenía 2.000 habitantes, el pueblo cambió dramáticamente cuando en 1971 un sujeto de apellido Judd, procedente de Nueva York, compró parte de la vieja base militar e inició un proyecto artístico. Sí, arte en el desierto. Y comenzó a convertir aquello en una especie de pueblo hipster en donde usted puede llegar y encontrarse en medio de la nada, pero así de la nada, ¿cómo llamarlo? Un galpón, una cabaña, algo que dice Prada Marfa. Y vende bolsos de marca y zapatos de marca. En realidad es una exhibición, es arte. Hay otro lugar en donde hay un cuadro, en otro sitio hay otra cosa, y en el pueblo puede usted tomar un café especial, de esos que tanto gustan ahora, un latte macchiato, o puede incluso comer comida vegana, porque se ha convertido en un lugar bastante, ¿cómo decirlo?, llamativo para las personas de la nueva ola. Sin embargo, más allá de los hipsters y de todas estas personas exóticas que llegan buscando arte en el desierto, también llegan muchas personas para ver aquellas mismas misteriosas luces, esas luces que desde mucho tiempo atrás eran vistas por los habitantes de este lugar. Las luces del desierto, las luces de Marfa. Sí, el efecto aquí es tremendo. El primer relato que hay data de 1893, cuando un sujeto de apellido Reed estaba pastoreando su ganado. Mientras movía el hato de ganado, le tomó la tarde, comenzó a oscurecer y sorprendido vio aparecer estas luces. En medio de la nada, déjeme decirle que ahí no había ninguna aldea, no había ningún lugar donde habitar, nada. Regresa al pueblo y platica aquello que se vuelve noticia y varios miembros de aquella comunidad y rancheros de la región van a ver si es que hay algo. Quizá había ahí un campamento de alguien. Y se enteran que esto ya había ocurrido antes y que también la gente antes, en los 1850, creían que eran apaches haciendo sus campamentos ahí, antes de que fueran exterminados por completo. Pero nunca encontraban restos de nada. Suponían que serían las fogatas, pero nunca había nada. Aquello siguió creciendo. Y el fenómeno siguió ocurriendo normalmente. Las personas de pronto eran sorprendidas por estas luces, pero ¿qué es lo que veían? No era algo tampoco tan impresionante ni tan peligroso. Entendamos que esto ocurre y no afecta a nadie. De pronto, ya sea en la hora de la tarde, cuando está oscureciendo, o antes del amanecer, a la distancia, cerca de las montañas, al sureste de este pueblito de Marfa, se ve cómo aparecen casi a ras del suelo luces, esferas de luz. Algunas de ellas suben, bajan, se mueven. En ocasiones una misma luz se puede dividir en dos. Pueden ser amarillas, rojizas, verdes, azules. Y luego hacen movimientos y desaparecen. Algunas personas han ido allí a donde se ven, pero cuando están allí no las perciben. El interés de esto, de alguna forma, atrajo turismo.
Después de que en el 71 Jude hiciera lo del arte, se sumó otro esfuerzo para atraer gente que quisiera ver aquello. Sobre de la carretera hacia el sur del pueblo hay un mirador. Entonces uno puede llegar allá, detenerse con toda calma y seguridad, porque además esta zona es muy tranquila, y esperar a que ocurra el fenómeno. Y quiere que le diga algo. El fenómeno no es siempre. Solamente ocurre unas 30 veces en todo el año. Pero cuando ocurre es muy evidente. Y se pueden ver las lucecitas moverse, y todo aquello ocurre a la vista. No hay que hacer nada espectacular como llevar prismáticos. Claro que también hay. Hoy en día le pueden llevar a uno desde el pueblo y ofrecerle unos equipos con visión nocturna que permiten ver con mayor claridad aquello. También hay ahí telescopios, etc. De hecho, aquí también hay otra leyenda muy buena, y es que en esta zona se filmó en 1950 y tantos la película Gigante, una obra maestra, con James Dean, ¿sí? Y con Rock Hudson, y todo aquello estuvo muy bien. Excepto que James Dean se obsesionó con las luces. Se cuenta que en su cuarto de hotel le instalaron un telescopio para que al terminar las filmaciones, como no había mucho que hacer, se ponía a ver a la distancia para poder observar las luces. En los 70s, esto fue creciendo y atrajo más personas, hasta el punto en el que surgió la pregunta: ¿qué es lo que realmente ocurre ahí? La leyenda de las luces de Marfa cuenta que en ese lugar estaba el cementerio de los apaches, que ahí enterraban a sus muertos, y que cuando los pueblos originarios fueron desplazados y quitados de aquí, los Apache Chinati, los muertos comenzaron a salir, porque ya no hubo quien les hiciera sus rituales que hacían los originarios, y por lo tanto desde entonces comenzaron a verse estas extrañas luces, los espíritus de los antiguos guerreros, que siguen rondando por ahí. Claro que también hay una serie de investigaciones. Desde el año 2000, un sujeto de apellido Bunnell ha estado trabajando en averiguar realmente qué ocurre ahí. 4 libros lleva escritos al respecto, ha utilizado todo tipo de cosas, es un ingeniero aeroespacial y tiene acceso a equipos sofisticados, ha hecho desde equipos de espectrografía, análisis de campos magnéticos, ha puesto cámaras, ha hecho todo tipo de cosas. Y, según su versión, sigue sin saber exactamente qué ocurre en Marfa. Claro que la otra versión, la versión científica, que hizo un estudio ahí, una universidad hizo un estudio, asegura que se trata de un fenómeno de refracción de la luz de los coches. A unos kilómetros más hacia el norte cruza la Ruta 67, que pasa por un punto alto de las montañas. A decir de los investigadores, el momento en el que los automóviles cruzan por ahí coincide con el momento en el que se ven las luces. Así como la Fata Morgana es un efecto visual que ocurre a nivel de desierto donde hay cambios de temperatura, o en el nivel del agua donde hay cambios de temperatura, etc. Aquí ocurriría algo parecido justamente cuando se da el fenómeno de la inversión térmica. Esto es, al momento en el que está oscureciendo y el sol se va ocultando, o al momento en el que ocurre lo contrario, que aparezca el sol. Algunos de los estudios aparecían ser bastante consistentes, dado que los jóvenes estudiantes de diversas universidades lo que hicieron fue cronometrar, comunicarse y documentar. Cuando venía un automóvil, iban informando y de pronto aparecían las luces y coincidía. Y aseguraban que el efecto de las luces que se dividen no es otra cosa que el momento en el que 2 automóviles cruzan, y después de cruzar se apartan. Bien. Esa es la hipótesis más sostenida. Pero hay un problema. Lo primero es que aquí ocurre esto unas 30 veces al año y no diario. Pero los automóviles transitan diario. Amanece y oscurece diario. Y si bien a lo largo de los días en el año se suceden estaciones y los cambios de clima no son tan notorios, por ejemplo en el verano que es caliente siempre, debería de ocurrir siempre. Pero no es así. Ocurre de forma esporádica. Sin embargo, las inversiones térmicas que provocarían este efecto de cambios en la atmósfera y por lo tanto la refracción de la luz ocurrirían únicamente en ciertos momentos.
Por ejemplo, en periodos fríos, en los que el aire está muy frío y cuando la luz del sol se oculta ocurriría, pero aquí no pasa eso, esto pasa a cualquier fecha. Hay quienes dudan de que realmente esa sea la explicación. Ha habido quienes sostienen que se trata de gases. Pero eso tampoco tiene ningún sentido porque esta es una zona muy seca. Casi no hay materia orgánica y no hay las condiciones para que se genere, por ejemplo, metano, como en el caso de Tailandia, en el río. No hay espacio para que se generen emanaciones de algún tipo. Así que ha quedado la duda. Hubo quien sostenía que se trataba de mineral en el suelo, grandes cantidades de minerales que reaccionan de alguna forma y provocan estas luces, relámpagos de bola, pero esto tampoco coincide porque hay ocasiones en las que el cielo está nublado, hay ocasiones en las que no, hay ocasiones en las que sopla el viento, hay ocasiones en las que no, y sin embargo las luces hacen el mismo efecto. Si esto fuera un relámpago de bola, requeriría ciertas características atmosféricas para darse. También se les conoce como centellas. Al final del día, y después de más de 100 años de estar dando lata a las lucecitas, para ser preciso 142 años desde el primer avistamiento documentado, no hay certeza de qué es lo que ocurre ahí. Y para rematar, si es cierto aquel reporte que de hecho fue un periódico el que lo reportó en 1893, si eso fuera cierto, la explicación de los automóviles caería por su propio peso, porque en 1893 no había automóviles, no había nada ahí. La única manera de llegar a Marfa era a caballo. Así que no. Sigue estando ese problema, explicarlo. La leyenda de los apaches tampoco queda muy bien, porque no hay ningún indicio real de que haya habido cementerios en la zona. Ni siquiera queda claro si los apache hacían eso. Es decir, construir cementerios o alguna suerte de monumento funerario. No queda claro nada. Las montañas Chinati sí fueron escenario de algunos eventos tristes de muertes y demás. Pero no hay ningún punto en especial que lo pueda documentar. ¿Y quieres saber algo más curioso? Durante los años 40, cuando esto fue una base aérea y un campo militar, los militares también reportaron esto muchas veces. Y había cierta duda de qué era. Así que también lo pudieron investigar, pero no encontraron nada. Y terminaron considerando que era algo inofensivo y que no ponía en riesgo las operaciones y las pruebas que se realizaban en este lugar. A día de hoy, usted puede tomar un automóvil desde Marfa y manejar hasta el mirador, en donde además de disfrutar un cielo espectacular como nunca se ha visto, si tiene suerte, podrá ver las luces y sorprenderse, porque aquello es un fenómeno que hasta ahorita 100% seguro no tiene explicación. Ahora bien, la explicación de las luces de Marfa está ahí. Los científicos ya se pegaron con esa explicación y aseguran que esa es la única, con todas las contradicciones que hay en cuanto a algunos aspectos y la propia gente de la localidad que asegura que antes de que hubiera la autopista ya se veían. Pero no es el único sitio donde esto ocurre. En el estado norteamericano de Michigan, más al norte, cerca de los Grandes Lagos, hay otro fenómeno muy parecido que es conocido como la luz de Paulding. Paulding, como tal, ni siquiera es un pueblo. Son unas pocas casas. Está ubicado sobre la Ruta 45 y es uno de esos lugares en los que hay una tienda, en donde se vende todo, en donde todos se reúnen, como de película. Y está en medio de unos caminos boscosos, impresionantes. Las construcciones en este lugar están todas espaciadas. Hay un censo que dice que aquí viven 240 personas. Pero están todas dispersas en la zona, no están viviendo ahí. Paulding no es una ciudad. Es apenas un punto en el camino. Pero este punto ha sido famoso durante muchos años por una misteriosa luz que aparece de pronto. Esto ocurre cerca de la Ruta 45, en un punto lateral. Hay que transitar un poco sobre la ruta vieja, la carretera vieja, y de pronto, en un camino de tierra junto a la línea de electricidad, en medio del bosque, aparece este claro.
Ahora mismo le voy a poner una foto por ahí para que la vea. Y en este sitio, cada tarde, aparece la luz de Paulding. Allá, a lo lejos, se puede ver esta luz. Hay ocasiones en las que es de un azul muy intenso, otras veces es rojiza. Hay ocasiones en las que se le puede ver con una tonalidad verdiosa. Puede cambiar de tono y parece que se acerca, pero aun cuando tú te acerques, la luz retrocede y cuando tú te detienes, la luz vuelve a acercarse, pero nunca llegas a tocarla ni a verla de cerca. Es muy extraño aquello y claro que también tiene su leyenda. Aquí se cuenta que hace muchos años hubo un terrible accidente. Una guardavías estaba revisando los frenos de un tren cuando el tren súbitamente se movió. Era de noche, hacía frío. En este lugar, cuando es invierno, la nieve puede ser terrible. Y en medio de aquella situación el conductor del tren no vio que el operador aquel, el hombre de las vías, estaba ahí y al moverse lo mató. Y según se cuenta, la luz de Paulding es el fantasma de aquel ferrocarrilero. Pero aquí viene un problema, y es que en realidad ahí nunca hubo una vía de tren. En este punto del camino, a unos 8 kilómetros de Wilmington, nunca ha habido una vía de tren. Por lo tanto, la leyenda no puede ser cierta. Pero además hay otro detalle muy curioso. La luz aquella no siempre ha estado ahí. Aquella luz misteriosa comenzó a ser reportada desde 1966. Es decir, que tiene unos 60 años a lo sumo. Cuando varias personas viendo este fenómeno lo reportaron. Esto salió en la prensa, salió en revistas y se hizo famoso el fenómeno. Antes de eso, sí había habido reportes, pero muy esporádicos. El fenómeno como tal saltó a la fama y se convirtió en un punto de atracción para los jóvenes de toda la región. Es una zona solitaria, así es que aquello se ha convertido en lugar de aventura. Viajas por la carretera, de pronto te sales a la carretera vieja y vas buscando el punto exacto. Al llegar allí te detienes. No es otra cosa que una valla de seguridad de esas metálicas de carretera en donde alguien ha pintado "aquí son las luces de Paulding". Y solo tienes que esperar. Y al atardecer aparecerá. Y ahí estará unos minutos hasta que después desaparece. Se han hecho investigaciones, por supuesto. Históricamente no hay ningún dato que apoye la hipótesis de que es un fantasma. Si bien en estas regiones sí hubo muchas situaciones raras a lo largo de los años, Paulding no tiene ningún antecedente histórico de una gran batalla, de una matanza o de algún evento que pudiera ocasionar un fenómeno paranormal. Dejémoslo ahí. Lo que sí tiene es la historia de su misteriosa luz. Y esto llevó a que algunos investigadores aseguraran, nuevamente, que se trata de luces de autos. La Ruta 45, la vieja Ruta 45, transita separada de la nueva ruta quizá unos 600 o 700 metros. Pero hay un punto en el camino donde la nueva ruta sube una cuesta y aparentemente los automóviles al subir esta cuesta, justamente en la hora del atardecer, cuando se da el cambio de temperatura, provocaría una reflexión o una refracción que haría ver esa luz. ¿Se antoja complicado? Sí, porque el punto que mencionan los investigadores está a 8 kilómetros de ahí, en una zona densamente boscosa. Y déjeme decirle que más o menos a unos 50 metros de la carretera ya no se ven las luces de los autos por la densidad de árboles tan alta. Y esto está en una diagonal, muy alejada de ese punto. Así que obviamente la gente no considera que eso tenga una explicación lógica, que aquello sea lo que ocurre. Pero tampoco tienen otra versión. Hubo quienes decían que era un fenómeno eléctrico. Pero de nueva cuenta esto ocurre en cualquier época del año, aún en invierno, con gruesas capas de nieve. Vuelve a ocurrir. Esto impediría, obviamente una gruesa capa de nieve significa muchísima agua. No sucedería, pero ocurre. ¿Por qué ocurre siempre en el mismo lugar? ¿Por qué siempre a la misma hora? Hay quienes lo consideran el fantasma más puntual del mundo.
En realidad no es así. Algunos analistas consideran que sí ha habido muchos días en los que no ocurre. Pero no coincide esto con algún evento en la carretera. Por ejemplo, si la carretera estuviera cerrada por nieve, el fenómeno no debería de ocurrir, y sin embargo, aún con la carretera cerrada por nieve, se puede observar. En medio de una tormenta, cuando está lloviendo mucho, el fenómeno no debería de verse. ¿Por qué? Porque la lluvia alteraría las condiciones atmosféricas para que ocurriera el fenómeno, y sin embargo ocurre. En un verano caliente, con temperaturas altas, el fenómeno ocurre. ¿Qué es aquello? Bueno, las explicaciones, ya sabe usted, van desde el fenómeno aquel que le platico del maquinista o del guardavía muerto, ovnis, hasta alguna otra cosa. Hay quienes aseguran que por ahí debe de haber algún tesoro escondido. Pero tampoco se puede considerar como una explicación razonable porque le repito que esta zona, en particular, no tiene ningún hecho histórico relevante. Es simplemente una luz misteriosa, que lleva muchos años ocurriendo. Y sí, todavía hoy en día está ocurriendo. Así es que si usted está cerca de Paulding, en Michigan, probablemente pueda ir para allá rápidamente y poder verla hoy mismo en la tarde. Y si es así, mucho le agradecería que me compartiera algunas fotos. Pero nuevamente, y como le decía al principio del programa, tampoco es el único fenómeno raro que ocurre en Norteamérica. Hay otra historia que es todavía más conocida, que es la luz fantasma de San Luis, en Saskatchewan, en Canadá. Este es un fenómeno raro. Este punto, San Luis, no es otra cosa que un poblado en medio de la nada. Exactamente igual que Paulding o Marfa o San Isidro en México, donde ocurre aquello del tren fantasma. Estas comunidades tienen características muy parecidas. Son poblados muy pequeños, muy aislados. San Luis, con sus 420 habitantes, no es la excepción. Es una ciudad pequeñísima fundada en algún momento de 1800 y en algún momento pasó por ahí el tren. ¿Y quieres saber algo? Hay una luz misteriosa. Hoy en día el tren ya no transita por ahí. Sin embargo, allí cerca, nuevamente a unos kilómetros de la población, cruzando el río Saskatchewan, el fenómeno se da. El fenómeno en sí consiste en una especie de luz de color amarillento. En ocasiones cambia un poco el tono, pero por lo general es amarillenta. La luz avanza a lo largo del tramo de las viejas vías hasta llegar a un punto en donde desaparece. El fenómeno ocurre, sobre todo muy entrada la noche, a diferencia del caso de Paulding o el de Marfa que se da al amanecer o al atardecer. En el caso de San Luis, el fenómeno ocurre entrada la noche. Y además de esto, el fenómeno cambia de color repentinamente. Todavía más difícil de explicar es el hecho de que no hay ninguna carretera. En el punto en donde ocurre esto, por donde transitaban las antiguas vías, no hay de dónde venga una refracción de luz, no hay nada. El fenómeno aparentemente tiene que ver con una tragedia ocurrida en 1890. Una locomotora, la 1985, habría sufrido un accidente casi llegando a San Luis. Cerca de allí, en la estación, un carguero habría detenido la marcha. Los operarios habrían separado en una vía auxiliar el carguero simplemente a dejar pasar el tren de pasajeros, que era el que llevaba la 1895. Según cuenta la leyenda, esto ocurrió el 14 de febrero de 1890. La locomotora venía con cuatro vagones con pasajeros de regreso, que habían ido a alguna parte, esquí o no sé, pero venía de regreso. Sabiendo que los trenes de pasajeros tienen prioridad sobre los cargueros, al llegar a San Luis el tren se habría orillado, metido en la vía auxiliar y los operarios se habrían bajado a tomar un café para protegerse del inclemente frío. Desafortunadamente, habría quedado el cabús fuera de la vía auxiliar. El cabús es este cacharro amarillo que va en la última parte del tren y en donde suelen ir los garroteros y ayudantes. Pero esto quedó allí,
Cuando el tren de pasajeros se va aproximando, ve a la distancia que aquello está ahí, aplica el freno, pero no puede resolver nada y termina estrellándose y provocando la muerte del conductor, de su ayudante y de algunos pasajeros en un terrible accidente. Esa es la leyenda. Y hay datos más o menos confiables, excepto que no hay ningún dato que demuestre que sí ocurrió un accidente. Los datos confiables es que para esa fecha, 1890, sí había ahí unas vías, sí pasaban trenes, había un tren de pasajeros, etc. Pero no hay registro de un accidente que hubiera costado tantas vidas. Sin embargo, la gente asegura que lo que se ve es un tren fantasmal. Y el fenómeno no comenzó a ocurrir inmediatamente, comenzó a ocurrir en 1920. Y a partir de ahí, constantemente se veían estas luces. En ocasiones amarillas completamente, en ocasiones se pueden ver dos luces más o menos grandes amarillas y una tercera de color rojizo, en ocasiones solamente se ve una, etc. En 1970 más o menos, esa ruta de tren se cerró y hoy en día ya ni siquiera están las vías. Únicamente ha quedado abierto ese pedazo deforestado en donde se siguen viendo las luces. Hoy en día es propiedad privada, así que no se puede organizar como en Marfa una visita guiada y poner un mirador, pero el fenómeno sigue ocurriendo. Y le repito que otra vez la explicación razonable es que se trata de la refracción de las luces de los coches de una carretera cercana, pero esto no ocurre en condiciones ni siquiera parecidas a las que ocurren en Marfa o también en Paulding, donde se dice lo mismo. En este caso, las condiciones ambientales son completamente diferentes, las condiciones del terreno lo son por igual y la carretera no pasa por ahí. ¿Qué es entonces? La explicación del gas metano que brota de la Tierra tampoco es razonable. Y no es razonable porque un fenómeno así requeriría, primero, cantidades importantes de metano, concentraciones muy abundantes, correspondientes con bolsas de metano que suelen darse en el fondo de ríos o en pantanos. Pero además debería de haber una concentración muy elevada de ciertos materiales fosforosos en el ambiente que provocaran la ignición. En este lugar no lo hay. Y el sitio donde ocurren las luces no es un sitio pantanoso, y el río más cercano, el río Saskatchewan, está a unos 8 kilómetros. Esto no ocurre en el río, sino tierra adentro. Así que bueno, la explicación de los coches es ¿cómo decirlo? La vieja confiable, como dicen ahora los jóvenes, es la explicación razonable para todo, pero en este caso no aplica tampoco. Ahora, si ya estamos en este camino del misterio hablando de luces extrañas, déjeme que le platique de otra más. ¿Alguna vez ha oído hablar de la luz de Mako? Mako está al noreste de Brunswick, en Carolina del Norte. Es una comunidad antigua fundada en el siglo XIX. Y este sitio tiene una situación muy peculiar. Además de que es una comunidad pequeña, no es realmente muy importante la cantidad de personas que viven ahí, son unos pocos cientos. Se encuentra sobre una carretera, la número 87. Y, según se cuenta, este lugar tiene una luz fantasmal. La luz de Mako. Y es que hay una leyenda que cuenta que aquí en 1867 también hubo un accidente de tren. Es curioso, pero en 3 de los 4 eventos se cuenta que han sido accidentes de trenes. Y es curioso eso, pero en realidad es difícil saberlo. La leyenda de Mako lo que dice es que Joe Balding era un operador de locomotora, que en 1867 estaba maniobrando en un sitio conocido como la cuesta de la víbora de cascabel, Rattlesnake Grade. Se supone que es una cuesta larga y con cierta inclinación. Así es que algunas locomotoras tenían que detenerse, separar vagones, subir una parte y luego regresar por los otros, puesto que con todo el tren completo, el convoy completo, no podían subir. La leyenda cuenta que Joe Balding hizo eso. Al llegar al pie de la cuesta de Rattlesnake, separó parte de los vagones, subió y regresó por los otros, pero torpemente al venir regresando, aceleró demasiado la locomotora y le fue imposible frenar, chocando contra los vagones estáticos, siendo decapitado. La leyenda cuenta que Joe Balding
Desde entonces ha estado buscando su cabeza en medio de la hierba. Los primeros reportes de este extraño evento son alrededor de 1873 a 1875. O sea que tiene muchísimos años de estar ocurriendo. Y hay un detalle curioso. En los años 50 el Instituto Smithsoniano en los Estados Unidos envió investigadores a ver de qué se trataba. Después de eso, también hubo un campamento de militares ahí, quienes en realidad fueron a ver qué era aquello. Eso fue en los 60, en 1970. De hecho, se llevaron a Hans Holzer. No sé si usted lo conozca. Hans Holzer es un famoso investigador de fenómenos paranormales que ha hecho todo tipo de libros e investigaciones. Holzer fue llevado ahí, corrijo, en 1964, no fue en los 70, fue en 1964, para que analizara el caso, y en las primeras salidas no vio nada. Aseguró que había demasiada gente como para que ocurriera algo, pero después volvió en solitario y, oh sorpresa, pudo verlo. Holzer aseguraba que era un fenómeno paranormal. El Smithsoniano aseguraba que era un fenómeno de refracción de la luz. Y años después hubo incluso quienes realizaron experimentos. Un grupo de chicos de una universidad nuevamente volvieron allá y de hecho pudieron replicar el fenómeno, asegurando haber descubierto el secreto. ¿Pero quiere que le diga algo curioso? Las vías del ferrocarril fueron retiradas. Si estoy en lo correcto, en 1977. Es decir, que ya no hay vías. Y ya no hay durmientes. Pero a diferencia del caso de Paulding, en este caso, ya no apareció la luz. Este punto es muy importante cuando analizamos un fenómeno de esta naturaleza, porque si el fenómeno fuese reflejos de las luces de los automóviles que van pasando, ¿por qué desapareció al retirar las vías? Lo que hace que sea muy complicado todo. Pero el caso de Mako es un caso que se hizo famoso y que llegó a estar en revistas, periódicos, y ya le digo que el propio Holzer consideró que era un fenómeno paranormal. ¿Pero existió Joe Balding? Si la leyenda dice que Joe Balding murió cuando los vagones chocaron, algo debería de haber de cierto. Pero no. En realidad no existió ningún Joe Balding que haya muerto en un accidente de trenes. Pero ¿quieres saber algo loco? El que sí existió fue Charles Baldwin, que en 1854 falleció en un choque de trenes, precisamente ahí, en la subida, la pendiente de la serpiente de cascabel, en la Rattlesnake Raid. Hubo un accidente en 1854 en donde murió Charles Baldwin. Así que a diferencia de otros casos en los que solamente hay una leyenda, en este caso sí se pudo corroborar que existió un personaje y que murió ahí. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Se trata de un fantasma? Es muy difícil saberlo. Esta noche le he platicado varios casos y hemos querido hablar de Norteamérica específicamente, pero este fenómeno se da en muchos lugares. En algún momento mencioné las luces de Naga. Este es un fenómeno que ocurre en Tailandia, en el río Mekong, ese increíble río que viene desde China, pasa por Tailandia y al llegar a una pequeña comunidad hay un fenómeno de unas extrañas luces que salen del río. Les llaman las luces de Naga. Naga es un dragón serpiente de las creencias religiosas de aquella región, que se dice que al terminar cierto periodo de celebraciones religiosas sale y lanza esta especie de escupitajo. Eso ocurre en un río. En alguna ocasión le voy a platicar más, pero también están, por ejemplo, las luces de Hesdalen, que es otro fenómeno que ocurre en Europa, en donde estas misteriosas luces nadie ha encontrado una explicación. Y ahí sí, al decir nadie, es gente de las universidades locales, gente que ha tratado de replicarlo, no encuentran una explicación. Este fenómeno de las luces fantasmales es extraño. Hay quienes aseguran que son fantasmas, hay quienes aseguran que no. Aún dentro del terreno del misterio hay quienes consideran que aquí hay gato encerrado y que no se puede explicar como un fenómeno fantasmal ordinario, sino que debe de haber algo más, solo que a día de hoy no lo sabemos. Gracias por haberme acompañado esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.